Pues no sé si esperar unos minutos a que se conecten, pero pues muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a Aura, a Mari Carmen, a Andrea, que me hicieron la invitación. Me da mucho gusto como platicar con todas y todos ustedes sobre los proyectos que he estado haciendo. Y pues nada, como que creo que será una charla como más acotada como a ciertos proyectos para también tener la oportunidad de que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quiera saber como más sobre alguno de los proyectos o alguno de los procesos que les estoy mostrando, pues sí, como entablar una conversación. Como que de nuevo muchas gracias por estar acá y pues no sé por dónde empezar. Pues, mi nombre es Alfonso Santiago. Yo soy artista y diseñador editorial. Estudié en la FAT hace ya varios años y como mucho de mi trabajo se ha convertido como en una especie de simbiosis entre la práctica editorial y la práctica artística. Entonces como que durante mucho tiempo como que lo sentía como espacios de creación separados y fue en los últimos años, hace, no sé, hace 4 o 5 años como que empecé a pensar como estas prácticas ya no como elementos separados, sino como aristas de una misma práctica que sentía que una práctica iba enriqueciendo la otra y los aprendizajes de mi trabajo editorial iban como permeando en los proyectos que estaba desarrollando. Entonces como que creo que también se volvió como una manera de, primero de relajar como esta manera de pensar como en elementos separados y más como en una forma de retroalimentar como, pues sí, el trabajo profesional, como dejar de ver como prácticas distintas y a fin de cuentas todo el tiempo estoy pensando en estos temas, como que creo que era una manera como muy, no sé, me pareció una manera muy orgánica de combinarlos. Entonces voy a aprovechar como la sesión para contarles un poco de los proyectos que he estado realizando, para mostrarles algunos proyectos que pueden encontrar también en la plataforma de Uso, que creo que también, no sé, como cuando me invitaron había algo que me llamaba mucho la atención en la manera en que concebían como la producción artística y como los objetos de arte, como que Uso trate de objetos de arte más allá de si son piezas artísticas o ediciones múltiples o publicaciones. Como que me gusta mucho cómo cada vez se diluye más como esta diferencia entre uno y otro. Entonces como que creo que era un buen chance como esto para contarles sobre algunos de los proyectos que pueden encontrar en la plataforma. Igual ya tiré aquí unas cosas que tenía. Pero bueno, parte de mi práctica profesional, como una parte importante de mis proyectos, los he realizado en SPAC, que si los conocen, pues conocen SPAC, es una organización que realiza exhibiciones y proyectos artísticos, sobre todo centrado como con artistas jóvenes, pero algo que ha sido como muy importante también ha sido la manera en la que su práctica se ha desdoblado como del espacio de exposición a las publicaciones. Entonces en la plataforma de Uso van a encontrar también las publicaciones que hemos hecho en SPAC, en las que más allá de ser como registros de exposiciones o de proyectos de exhibición, se vuelve una manera en la que se entabla una conversación directa entre los proyectos y el lector. Entonces como que se vuelve también como una oportunidad para acercarse como a prácticas como, pues sí, como a los temas que se van tratando en los proyectos de exhibición, pero de una manera mucho más a largo plazo, como pensando en la relación, en la temporalidad del libro. Entonces, no sé, de los últimos, del ejemplo que les quería hablar era, además de libros proyecto, de intermedio, porque aquí tuve la oportunidad de participar no solo como editor y diseñador de libros, sino también con algunos proyectos artísticos que están. Entonces el libro es una especie de, es una conversación que trata sobre la manera en la que la escritura, la mirada,
la escucha, convergen en las artes visuales y en el cine. Entonces el libro, además de colaboraciones de los y las artistas que participaron, también tuvimos la oportunidad de vincular el proyecto con agentes que no habían estado en la exhibición. Entonces así, por ejemplo, hay una pieza de Andrés Gómez Servín que confluye en el libro con las piezas que estaban en la exhibición. Yo tuve, por ejemplo, la oportunidad de participar aquí haciendo una especie de puesta en abismo de los libros que aparecían dentro del libro. Entonces hay como varios momentos en los que los objetos, el libro, aparecen retratados dentro de el libro como contenidos, como ya no solamente como una nota al pie o como una referencia, sino como una forma de mostrar que están ahí, que el libro no solamente es como este objeto cerrado y terminado, sino que va como vinculándose con muchas otras prácticas. Y creo que a fin de cuentas las publicaciones tienen como ese potencial como de ser espacios que, no sé, como que muy pocas veces lees un libro como de inicio a final en una sola sentada, y algo que va sucediendo es que esta lectura simultánea, paralela, como interrumpida, como que creo que también genera como, no sé, como estos cortes y estas, no sé, justo, mira, Andrés dice el metalibro, y sí, como este libro que no solamente es un ente flotando en el espacio, sino que está conectado a muchas otras cosas al mismo tiempo. Entonces creo que era una gran oportunidad de, en un solo proyecto, vincular como libros que ya existían. Por ejemplo, publicación de Francesco Pedraglio, Spoken Sculptures, publicada por Juan de la Cosa, aparece un fragmento de ese libro dentro del libro. Entonces también la manera de pensar como las publicaciones en SPAC, que pues este programa, la plataforma editorial como que está a mi cargo, algo que hemos tenido el chance de hacer es como un enriquecimiento mutuo, como que las publicaciones y el trabajo directamente con las y los artistas también es un proceso súper enriquecedor, que como les decía hace rato, como que antes lo sentía como espacios separados o espacios como distintos de la práctica, pero pues cada vez más me doy cuenta que uno confluye y afecta al otro. Entonces, de la misma serie, y todos estos títulos los pueden encontrar también en Aura, en la plataforma de uso, perdón. El libro que hicimos con Daniela Bojorquez Bertis y Verónica Gerber, como que también creo que cada uno de estos libros me ha enseñado o me ha permitido pensar como una manera de relacionar la lectura, las artes, el proceso el espacio del libro, cómo un libro funciona y cómo un libro permite como un acercamiento bien puntual con los materiales artísticos, incluso de manera mucho más, pues sí, idónea en algunas ocasiones. Por ejemplo, con estos grabados de José Luis Sánchez Rull, que si bien son pruebas de impresión que el artista habría desechado, el libro es un espacio que permite como mostrar, como un acercamiento como muy uno a uno, como algo que en el museo sucede, pero también como que no sé, ver una exposición durante más de 2 horas es mucho más incómodo que sentarte 2 horas a leer el libro. No sé, otro de los títulos que pueden encontrar, para no hacerlo tan largo, acá en la plataforma de uso, son el de Fabiola Torres Alzaga con Mara Fortes, en el que también de nuevo el dibujo, la escritura van como mezclándose y como utilizando las páginas para hacer como una especie de película como dentro del espacio del libro. Y los 2 libros más nuevos que publicamos, La Piedra Perfecta de Antonio Bravo, que no sé, es un proyecto que he seguido desde que conocí a Antonio hace casi 7 años, como 7 años, y como que he visto las distintas etapas del proyecto y también como entrar en este diálogo ahora de manera como más, pues sí, como en una, no sé, como que en la que los procesos y las decisiones de cómo poner toda esta información en un libro cobraba sentido. Como que creo que también es un ejemplo muy afortunado de cómo un proyecto artístico que a mí pues no sé, como que pienso mucho en él y como que podría decir que me marcó cuando lo conocí. Pues no sé, mucho tiempo después tengo la oportunidad de cerrar como este ciclo de ahora entablar como un diálogo con el artista para hacer como esta puesta en escena ahora en forma de libro. Y por último, el libro de Ana Navas y Sarina Scheidegger. Ana Navas es también una artista que desde que conocí su trabajo quedé como muy muy sorprendido de la capacidad que tenía para
filtrar un montón de referencias y de momentos de la historia del arte y como de la cultura para hacer como para hacer estos ensamblajes como pues tan sencillos y tan complejos a la vez. Entonces ella hizo un libro que realmente es un cancionero, como el booklet de un disco que no existe, y las canciones pues también son una forma muy divertida, irónica de hablar de problemas que suceden en el mundo del arte, como una mujer, y en este caso Sarina y Ana, como dos mujeres se enfrentan como a condiciones como, pues sí, como cotidianas en la vida diaria, en la vida del arte. Entonces como que creo que estas publicaciones me han servido o han sido como un momento como muy importante de la práctica que he desarrollado, y entonces como que ahora quería mostrarles como una especie de recorrido como por distintos momentos de proyectos que he realizado y varios acercamientos también como para, pues no sé, como primero para abrir la conversación y responder como las dudas que tengan y las preguntas que quieran hacer, y después también como para hacer una especie de como que este ejercicio como de sacar cosas de cajas y sacar cosas como que tenía como más bien ya guardadas y sacarlas y ponerlas en relación con proyectos más nuevos, como que también ha sido como un ejercicio súper interesante. Y pues no sé, creo que de lo que primero como para seguir con esta idea de la publicación, igual me remontaría un poquito más atrás como para mostrarles un par de proyectos que tiene 5 años. Es una publicación que se llama From the Deep Waters of Sleep, y es un pequeño fanzine, publicación de tiraje corto, que recoge en todas las páginas, todo lo que recoge es un poema que leyó la madre de Bas Janader, este artista que desapareció en el mar en los años 70, casi como obra, como que le dio como que era su obra final. Entonces, como desapareció en el mar, su funeral, se realizó un funeral en el que no hubo cuerpo. Entonces, la idea de hacer una publicación con este texto que leyó su madre, que pues no es escritora, ni poeta, ni artista. Entonces, lo que quería hacer era como toda esa experiencia, generar como comprimirla en este espacio como de una publicación como muy sencilla, muy sobria, en la que la información que tienes como para accesar a ella es como mínima. Y no sé, como que creo que es un texto como muy potente como por sí mismo, y pues no sé, ya también haciendo como esta especie de vínculos a otros proyectos, me invitaron a colaborar en el más reciente número de Disonare, de esta revista que trata sobre arte, cine, escritura, sonido, y ahí apareció como mi colaboración fue un fragmento de esta publicación. Y justo en la época de cuarentena, como que aproveché para, ya que iba a estar como dentro de la revista y circulando, como para hacer una segunda edición. Y sí, también creo que fue un proceso como interesante, como de voltear a ver un archivo que tenía ya como mucho tiempo descansando, y sí, prácticamente después de 4 años ya no tenía ninguno de estos cuadernillos, y pues sí, rehacerlo también fue una manera de actualizar y poner en contexto como este ejercicio que, si bien hace 4 años me gustaba mucho, como que creo que también esto de volver a verlo con ojos, con otra mirada, fue un ejercicio que me gustó mucho. Igual, como hablando de temas editoriales, otro proyecto que es del año pasado, es una edición que igual se las voy a mostrar. No sé si puedo cambiar la cámara aquí. Así. Esta es una edición de bolsillo de una imagen como en súper alta calidad de la superficie lunar. Entonces, en lugar de imprimir un espectacular o una imagen así gigante, como que creí que también el libro era un espacio que permite recorrer las imágenes, incluso como de una manera, pues no sé, como que estamos acostumbrados a leer una imagen de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y justo el libro y la estructura del libro genera como una secuencia narrativa que, más allá de, no sé, por ejemplo aquí las páginas ninguna está numerada, ninguna está como que están una junto a otra por la estructura física del libro,
pero en realidad es un objeto que no tiene como un inicio o un final, o no tiene una forma correcta de leerlo, que creo que también es algo que me gusta como, pues sí, de pensar la estructura del libro como un ente como un ente que impone sus propias reglas. Más allá, pues no sé, como que leemos todas las novelas, las empezamos por la página 1 y la vamos siguiendo así. Bueno, ni siquiera la 1, la página 1 casi siempre está vacía. Pero como que la estructura de leer un libro de texto es como siempre la misma. Entonces como también pensar que hacer un libro que imponga sus propias reglas es también algo que en lo que he estado como pensando mucho en los últimos años. Y igual eso como para pasar a otras cosas. Creo que esta es de las piezas más viejitas que saqué en estos como para esta visita. Esta la hice, no recuerdo si era 2015 o 2014, no, sí debe ser 2015 o 2016, para la primera Bienal de Arte Chiquito, que fue en Nixon, en este lugar en la colonia Roma. Para la Bienal apliqué con una especie de pieza como de estas piezas en las que hay un póster o una postal o un librito que te llevas de la exposición, pero en vez de hacer algo como grande y que tuvieras que enrollar y meter en tu mochila al salir del museo, hice esta serie de post-its. Entonces es la misma idea de un post-it que te llevas de la exposición, y el post-it lo que tiene es una instrucción para desollar una vaca y obtener el pergamino más grande, como la piel de vaca con mayor extensión. Entonces también pensaba como qué hacemos con todas esas cosas que vas recogiendo, con todas estas postales como y pósters, como qué va pasando con todas ellas. Entonces también pensaba como este post-it, como no sé, tiene un post-it con una información que prácticamente, pues que muy difícilmente utilizarías. Entonces este ejercicio salió de una colección de imágenes que recopilé durante mucho tiempo, y el año pasado se convirtió también en otra publicación que se llama Manual para una vida pasada, y es un libro en el que está lleno de tutoriales miren, aquí volvió esta imagen como ahora en forma de libro, pero es una especie de libro con instrucciones para actividades que muy difícilmente te va a tocar hacer como en la vida. No sé, por ejemplo, este tutorial para cargar como una gran piedra usando solo cuerdas, o esto para hacer unos propios zapatos a partir de un trozo de cuero. Como que sentía que la información contenida en estos, a pesar de que no sepas como de qué es o el contexto en el que aparecen estas imágenes, son imágenes muy claras, como imágenes muy cerradas y concretas, como que creo que es muy claro en la mayoría de los casos. Esta, por ejemplo, era de las que no sabía qué pasaba. Pero sí, incluso como la cuestión de hacer estas imágenes que se vuelven anónimas y que circulan como de manera como más simple. No sé, como de mis favoritas las puse acá en la portada. O también esto de, no sé, cómo cortar un círculo usando solo una cuchilla, como información que, no sé, como una instrucción que quizá alguna vez llegues a ocupar, pero tenerlas potencialmente en el librero como esperando a ser utilizadas. Y hay algo también que me llama mucho la atención de las publicaciones, que es su aspecto como más social. Entonces, el año pasado también, después de una invitación en PAUS a realizar una residencia con las publicaciones de SPAC, editamos este libro, que es una publicación colaborativa que se llama Conversar en forma de libro, en el que a partir de unas sesiones de trabajo de revisar cómo se utilizan las publicaciones impresas para desarrollar proyectos artísticos, se convirtió como una especie de diálogo en la que el grupo que se formó para el taller hizo preguntas, y cada participante del grupo como que respondió esa pregunta, pero también el libro queda abierto como para que el lector no sea solamente lector, sino que asuma como un rol más bien activo de completar el libro. Incluso la portada misma del libro está incompleta, es un libro como esperando a ser intervenido. Y creo que es un ejercicio como que también
creo que se vuelve muy importante este momento de socializar el proceso, no solamente de la edición del libro, sino también de cómo funcionan estas publicaciones. Y ya que se editó, pues el libro hicimos una sesión de decorar portadas como para activar el libro, como que del libro justo cuando se terminó, cuando el libro se imprimió y se empezó a distribuir, era realmente el inicio del proceso más que el final. Y hace poco también tuve oportunidad de repetir ese taller, ahora en el espacio Antílope, en el espacio de la editorial Antílope, y la publicación colectiva que aún está en proceso es una publicación que decidimos, bueno, en todo junto al resto del grupo, en hacer una serie de objetos para olvidar dentro de una biblioteca. Entonces, cada uno de los objetos es una colaboración de un participante del taller, por ejemplo, de Eric Alonso, que hizo que reunimos los nombres de los participantes del taller en una tarjeta de biblioteca. Yuri Peña hizo este ex libris, también como para incluirlo, como pensar como todo lo que está en el sobrecito de esta publicación realmente está pensado para ser un elemento que viva dentro de otro libro o de una biblioteca, por ejemplo. Entonces creo que también como incluso hacer una publicación colectiva que se salga del formato del libro es algo que como que creo que también ha sido como una de como de los intereses que he tenido últimamente, como para pensar de qué manera las publicaciones y los libros se vuelven más que depósitos de información y se convierten como en espacios de intercambio y como de inicios de conversación. Entonces, no sé, no había preparado como un guión como para platicarles de todo esto, pero pues igual les podría mostrar como una serie como más grande en la que he estado trabajando también en el último par de años, que es siguiendo como la idea del catálogo y de cómo se organiza la información. Había estado trabajando en estas piezas que son catálogos minerales, como estos catálogos en los que aprendías, bueno, realmente no sé si aprendías, pero como que tenían la intención de que sirvieran como elementos de aprendizaje sobre geología o sobre mineralogía, como esta serie, bueno, en esta, por ejemplo, la que está acá ahora mostrándose, es un catálogo completo como tal sobre un bastidor. Entonces me gustaba mucho la forma en la que estos catálogos podían como también generar una especie de sistema en la que cada uno de los objetos va teniendo su propia lógica. Entonces ya en versiones un poco más extendidas, por ejemplo, en la que ya no son solamente el catálogo, sino por ejemplo en estas que son casi 4000 roquitas, como que me gusta mucho la idea de que sea, pues no sé, como un sistema en el que las reglas están ya dadas. Hay una como especie de una retícula, y la retícula crea como pues sí, cómo se disponen las obras en el espacio, y cada catálogo va teniendo como su manera de relacionarse con el espacio, porque por ejemplo que es de los catálogos más grandes que he conseguido, tienen como estos indicadores de los números, como que cada una de las muestras tiene el número que corresponde. Entonces también se vuelve como una manera de, pues no sé, de condensar información. Como que creo que es otra de las cosas que mucho de el trabajo que he realizado es cómo se condensa la información en los objetos, y cómo estos objetos van como generando sentido a partir de las relaciones que establecen pues consigo mismas y con el espacio que la rodea. Entonces voy a revisar también si tienen preguntas o comentarios que hacer, los pueden ir como dejando acá y los vamos revisando a lo largo de la charla. Por acá, por ejemplo, Catalina pregunta... mira, pues ya estamos hablando de la serie de catálogos. Y pues sí, por ejemplo, no sé, déjenme, les muestro como estos dos que van juntos. En esta pieza que mide
1,20 m por 80 me parece. Como que también la relación espacial de las muestras y la retícula va generando como otra manera de circular y de, pues sí, de entender el espacio. Y sucede lo mismo como en estas otras muestras, como en estas otras en las que la relación, por ejemplo, espacial de la retícula es la misma, pero aquí el formato es lo que va generando como otra manera de entender como el espacio. Mira, justo esta serie la empecé con piezas mucho más pequeñas, como esta en la que era un catálogo mineral de, estas son me parece 40 muestras, y cada una de las muestras como que tenía la intención de, pues sí, de pensar en lo pictórico, como en lo, en llevar como esta información que a final de cuentas es una, pues sí, un cúmulo de información visual y pues matérica, también como hacer que cada elemento representara no a otra cosa sino a sí mismo. Entonces como que después estos elementos fueron como complejizándose, como que me gustó la idea de generar un sistema que pudiera replicar múltiples veces, y que ese sistema guiara como una nueva forma de relacionarse con el espacio o con la misma, no sé, con la estructura de las piezas. Entonces esa pieza es una pieza que se ha como que he estado trabajando en ella en distintos formatos, en distintas proporciones. Entonces, por ejemplo, estas que son muy pequeñas, como que me gusta también pensar que no son más sencillas que la gigante, porque quizá la cuestión del tamaño se vuelve, o sea, dejan de ser como tan tardadas, pero se vuelve muy difícil, por ejemplo, como hacer, como seguir la retícula en estas. Entonces como que creo que también como que hay algo en esa idea de sistema y de, pues sí, como ese set de reglas que hay que cumplir y que después hay que, pues sí, como adaptarlo a cada uno de los formatos. Por ejemplo, en estas que están acá, déjenme hacer espacio para mostrarles. En estas dos piezas, que este es un díptico, la idea fue replicar el sistema y buscar piedras del mismo color para cada una de las posiciones. Entonces, por ejemplo, esta corresponde como a esta otra de acá, y se vuelve también como una manera en la que ya el sistema no solamente es sobre los objetos, sino que también hay una forma en la que empiezo como a contemplar cuánto tiempo tardo en hacer esta pieza, y no solamente en hacerla como empezar a pegar los objetos sobre los bastidores, sino el tiempo que toma en, pues sí, replicar como una pieza que mucho de lo que trata es como sobre lo aleatorio, pero cuando tienes que controlar esa como ese sentido aleatorio y volverlo como un sistema en el que tienes que, no puedes colocar un objeto sin saber que va a haber otro del mismo color. Entonces como en algunos momentos, como con estas muestras más brillantes, como que era muy difícil volver a encontrar una del mismo tono. Entonces sentí que era como una cosa, sí, como un ejercicio en el que cada vez hay más variables, las variables se vuelven como más complejas y van como generando como un distinto entendimiento de la pieza y de la serie. Entonces esta, por ejemplo, que eran dos, luego la repliqué en estas, que son el mismo ejercicio de tener las tres rocas, las muestras de rocas en tres tamaños, y conforme va creciendo el tamaño del mineral, pues también van creciendo. Ahora ya no es solamente una muestra, sino 4 acá, y luego se vuelven 9. Y también el bastidor, el más grande, mide 9 veces lo que la muestra inicial, el mediano mide 4 veces. Entonces también como que la relación entre la proporción, entre la forma en la que están dispuestos los elementos, también va como volviéndose una forma de abonar como sentido como al proyecto. Entonces el año pasado, en una exposición organizada por Guadalajara 90-210, que era en una obra, como en una, ¿cómo se dice? Una construcción a medias, una obra negra. Decidí hacer ese mismo ejercicio, pero ya no con minerales comprados, o minerales como terminados,
sino con objetos encontrados como en la misma obra negra. Entonces el catálogo mineral se convirtió en un catálogo de distintos tipos de pisos, distintos tipos de acabados, por ejemplo, no sé, como distintos azulejos, y ver que el catálogo de materiales disponibles dentro de la obra daba para hacer como esta combinación, en la que ya no solamente, por ejemplo, hay concreto, sino también concreto como de otro color, o estos acabados como de pisos, en los que también ya no solamente es el piso, sino la forma en la que se van como reensamblando y que van como generando como otro tipo de pues sí, de entendimiento de qué es un catálogo, qué es una colección, cómo organizamos, pues no sé, para esta pieza, por ejemplo, fueron días de buscar de encontrar como estos pedazos en el terreno, y después de eso organizarlos, ponerlos juntos, ponerlos en secuencia, que creo que tiene que ver también con esta otra pieza que está por acá, que también es un díptico, que es una pieza, no es tan pequeña, es como de 40 por 60 centímetros, pero que existe en esta versión aleatoria, y en una versión que para realizarse tuve que hacer como una selección de estas muestras, y esas muestras organizarlas en una gama cromática, y esa gama cromática después asegurarme que existiera como la cantidad necesaria para llenar el lienzo. Entonces el sistema que había que replicar, para poder replicar ese sistema, antes había que llegar a un montón de otros pasos. Entonces también como que pensar que incluso que la pieza no, el tiempo que invertía en realizar la pieza no era solamente el tiempo que tardaba en construirla físicamente, sino todo lo demás, todo el trabajo que implica, pues sí, como reunir estos materiales y un poco ir en contra de este azar, o de este encuentro más azaroso que tienen muchas de las piezas de esta serie. Y pues no sé, y ya como parte del cierre de esa serie, como que creo que también uno de los objetos que más me gustan es esta serie de pines, una edición múltiple de pines como para usarse, en la que también la misma idea de las pinturas, bueno, de esta serie, como que igual considero como una especie de pinturas, como que tiene esa misma exploración, pues sí, como pictórica de la imagen sobre el lienzo y la planitud en contra de los objetos, de la tridimensionalidad. También terminó en esta serie de pines, en las que, pues sí, pensar que son la misma estructura, las mismas reglas de una cuadrícula, y cada cuadrícula va una serie de objetos, y estos objetos va generando como una pieza distinta, y la pieza, sí, como que cada uno, me gusta mucho la idea de pensar que cada uno de estos objetos, más allá de si son como estas piezas que van a muro o van o se instalan como de cierta forma, a estas otras que son como, no sé, me gusta mucho la idea de arte para llevar, como de arte para llevar puesto. Entonces como que sí creo que hay una forma como muy, como que esta idea de los pines y las ediciones múltiples, igual ahorita les platico del resto, como que han sido formas en las que ha sido una manera de, pues sí, de llevar el proyecto a otros, como otros aspectos. Entonces, déjenme ver si hay algunas preguntas más. Por ejemplo, pregunta también, ¿hay alguna relación geopolítica con el territorio mexicano? Como tal, no, o sea, no es como algo que esté, o sea, como que pensando también en la idea de cómo se generan estas piezas, pero no sé, como que uno de los pretextos con los que inicié fueron, bueno, como de por qué me gustan estos objetos, son, pues no sé, cómo los encontraba, y no solamente como en este catálogo de papelería, sino en un viaje a Zacatecas hace un par de años, encontrar que el catálogo mineral por la industria minera también era una cosa que sucede y que lo ves de distintas formas, incluso en forma de souvenirs. Entonces, ver, por ejemplo, como este llavero de un recuerdito de
bueno, este solo dice muestrario de cuarzos y minerales, pero también pensar que como que esta organización está en otros objetos más allá de como de estos catálogos a los que estamos acostumbrados. Y pues sí, como que creo que también esta cuestión de cómo estas muestras a final de cuentas son como secuencias organizadas por alguien como con algún fin educativo. Tenía como esta otra pieza, que también es una pieza viejita, en la que en la que conecta también como con el libro de la luna que les enseñé hace ratito. Pero esta es una imagen de la superficie lunar adherida a la pared con una roca creo que es basalto. Estoy casi seguro que es basalto, pero es una piedra que se encuentra en la superficie lunar, pero también la puedes encontrar en cualquier catálogo mineral que compras para ir a la secundaria. Entonces me gustaba mucho como esa dualidad de como un objeto algo que podrías pensar que es una roca de la superficie de la luna, también es algo que puedes comprar en la papelería, como no sé, ni siquiera son tan caras. Como que me gusta mucho también esa relación de hasta la idea de comprar una piedra, como que creo que se vuelve como algo muy, no sé, hasta irónico, pero también poético, como pensar eso de la vida de las piedras. Y no sé, algo que pienso mucho es que estas piezas, la tela se va a degradar, la madera se va a degradar, y lo único que va a quedar, así pensar en 1000 años, quizá estas piedras sigan siendo piedras y la madera y la tela ya serán como, pues sí, ya no existirán. Entonces también pensar como que son como en la vida de los millones de años que tienen estos objetos, que durante estos años pues están adheridas a una tela y están siendo concebidas como un objeto artístico. Entonces como que me gusta mucho también esa dualidad y esa simpleza que tienen como los objetos. No sé, como pensar en las características de los objetos más allá de lo que vemos. Entonces también preguntaban hace ratito que cuál era como de los orígenes de estas piezas, y creo que también como que mucho de lo que me interesa es como que eso también volvemos como al ejemplo de los libros, cómo se organiza la información, cómo estamos acostumbrados a leer información de manera organizada, de manera como sistemática. Entonces como que estas páginas de enciclopedia en las que muestran no solamente sí, como que quizás no aprendas de ello, pero como que siempre me ha llamado mucho la atención cómo se organizan estas imágenes, cómo la idea del esquema se vuelve como una forma como muy fácil de adquirir información. Entonces, otra de las piezas que he realizado, por ejemplo, es esta como pequeña muestra de distintos tipos de duelas, pero también como quitar eso, como sacarlo del catálogo y el catálogo convertirlo en algo como para ver, y quizás sí como prestar la atención en los distintos colores y ver que hay como algunas muestras que son muy parecidas pero tienen un nombre distinto. Entonces como que simplemente como que tengan un nombre distinto es que son dos cosas diferentes, a pesar de que a simple vista sean lo mismo. Como que también creo que hay algo en la forma en la que se organiza la información que genera como, pues no sé, como como filtros con los que nos relacionamos con la realidad y con lo que nos rodea. Entonces déjenme ver acá. Pregunta Jaime Arc, que sí, más que hablar de la similitud, habla de la diferencia y de la diversidad. Sí, también es algo que me gusta mucho, como incluso en estas piezas que son iguales, o en estas piezas que traté de hacer como el mismo ejercicio de hacerlo 2 veces, centrándote con atención, es pues prácticamente imposible encontrar 2 muestras minerales iguales. Entonces como que sí ha habido como como mucha experimentación y como mucho reflexión en torno a eso, a cómo estos objetos van siendo como que realmente son objetos complejos, como a pesar de lo simple que podrían parecer. Entonces voy a platicarles también de otra serie como más, bueno, como un proyecto como que fue largo y que creo que tuvo varias salidas también que me llaman mucho la atención, que esta tiene que ver con es parte de esta serie que hice en 2017 como parte del seminario de producción fotográfica del Centro de la Imagen,
en el que, pues no sé, a partir de un objeto tan simple como estos periódicos de frutas que llegan a tu casa, bueno, que llegaban, ahorita creo que están completamente interrumpidos, pero como que sentía que también, de nuevo, no sé, como que la diferencia entre estos objetos y una enciclopedia y la forma en la que estaban organizados era muy similar. En estos, pues en estas láminas, pues se sigue habiendo información, sigue habiendo imágenes, incluso la retícula, pero aquí había algo con las imágenes, que estas imágenes eran como muy simples, como que son una imagen de un melón o de una pera o del plátano, que fue en el que me centré. Entonces durante mucho tiempo lo que trataba de hacer era encontrar esa imagen de ese plátano, y ese ejercicio pues me hizo empezar a ver la manera en la que aparecía esa imagen una y otra vez cada semana en distintas formas dentro del periódico, y pues darte cuenta, como empezar a establecer relaciones en la forma en la que aparecen, en el tamaño, en cómo a veces aparecen tres o una muy chiquita cuando el plátano es más caro. Y eso se transformó en una pieza de gran formato, que déjenme mostrarles por acá, que presenté en el centro de la imagen como parte de la exposición Nos prometía un futuro, en el que era este tapiz de imágenes de stock, en el que lo que estaba tratando de hacer era encontrar esa imagen, encontrar como esta imagen que se repetía una y otra vez cada semana. Y pues esto como que me llevó a hacer, pues sí, como un ejercicio de reflexión en torno a cómo se generan estas imágenes, cómo las imágenes de stock también son como imágenes anónimas, como que flotan casi como si, pues sí, nadie las hizo y como que no tienen autoría. Entonces esta pieza después se transformó en una serie de paneles, que también de nuevo vuelve como al formato del bastidor, como volver a, como traer todo ese mural a fragmentos. Y otra parte también fueron como, no sé, como lo que les platicaba al principio, de pensar la edición de piezas y pensar como una pieza, como un objeto artístico, como así decirlo, dentro del museo se puede convertir en un objeto de uso. Entonces la tela en la que estaban hecha el tapiz de la exposición se convirtió también en una serie de tote bags, como para llevar cosas, como para, como de darle otra vida a la pieza. Y como parte de como de esta investigación de pensar la relación de los objetos con, sí, como esta pequeña cápsula de información, como una imagen y un precio, también se convertía como en un indicador de una fecha. Entonces esos se volvieron también esta edición de Pines, que es esta que fue la primera que hice en ese entonces. Y el año también pasado, junto con Buen Trabajo, un proyecto muy interesante de edición como de objetos, también deberían de revisarlo. Hicimos una segunda versión ya con el precio actualizado. Entonces también pensar que esta como cápsula, pues no sé, siento que es algo muy sencillo como ver un objeto, como una imagen de unos plátanos y este precio, pero si lo rastreamos podríamos llegar al momento exacto, pues sí, como en el que 16.90 era el precio del plátano en la Ciudad de México. Entonces creo que hay como una manera de, no sé, como que cosas así, algo tan sencillo como esas imágenes van como generando como una especie de ¿cómo decirlo? Como de marcador. Y pues sí, como que creo que es uno de este proyecto de los plátanos, que sí tiene una conexión con, como dicen aquí en los comentarios, con el plátano de Warhol, pero también desde el punto de vista del consumo de las imágenes. Y dice, repetir el nombre, se llaman Buen Trabajo, así en Instagram los encuentran como @buentrabajo. Y creo que tenemos un par de minutos más, como algunos minutos más, para revisar como otro par de proyectos que creo que les mostraría como de las últimas cosas en las que estoy trabajando, que tienen que ver de nuevo con, sí, como les decía, como que voy de ida y vuelta con los libros y la manera en la que los libros inciden en la forma en que aprendemos. Entonces esta serie, que igual les voy a mostrar por acá, es una serie de
como que actualmente estoy trabajando en ella, tiene que ver con toda la información. Bueno, lo que me interesa es como rastrear información de que está en los objetos, en un libro, por ejemplo, cuando leemos un libro, sobre todo como en un libro de arte, que hay mucha más información que las piezas. Entonces sí tenemos como una forma de acercarte a los objetos artísticos, pero también por ejemplo, esta pieza de Robert Gover que aparece en este libro, tiene además como un número, tiene como la otra página tiene información, pero aquí quedó como aislado de todo ese contexto. O esta otra que es una de las que he pensado mucho, por ejemplo, les voy a mostrar por acá. Es, no sé, como que este ejercicio, por ejemplo, en esta pieza, bueno, en este ejemplo que está acá, me gusta que en este libro lo que vemos es una foto de una conferencia sobre la obra de Onkawara. Pero la obra de Onkawara, por así decirlo, está acá, es este libro que aparece. Y en el libro la vemos como una imagen en el PowerPoint de una presentación de alguien que está hablando, y eso está en un libro. Entonces, como pensar los grados de separación que hay entre nosotros y la obra artística, como que creo que hay como que muchas veces eso lo damos por hecho que la lectura de las piezas artísticas es así como a partir de una sola imagen. O pienso mucho en estos objetos artísticos como performance en los años 70 que conocemos a partir de una sola imagen, y como que todo el registro es una sola fotografía. Entonces como que creo que hay una forma muy como internalizada de cómo aprendemos a leer estas imágenes, y cómo incluso cuando leemos algo como esto, no sé, a quienes leímos o aprendimos de arte leyendo de fotocopias en la escuela, o leyendo un PDF como ya súper mal escaneado, como que creo que se vuelve muy visible esos materiales, o como esa distancia que hay entre los objetos artísticos y nosotros. Y creo que ya como para cerrar, como que creo que podría platicarles de esta última serie de piezas, en las que creo que están ambos como que ambas problemáticas de las que les había estado platicando hoy, como los minerales y los libros. Entonces, esta es una serie que se llama Montajes, y es una serie fotográfica que se presentó el año pasado en una exposición en el Centro de la Imagen, en la que, la exposición era parte del Festival Folio. Y pues en esta exposición la idea era como problematizar el libro y la fotografía. Entonces lo que yo hice fue como tomar esos dos términos casi de manera literal para hacer esta serie de fotografías en las que a partir de hacer una especie de montaje y tomar una toma fotográfica, como hacer esculturas falsas de objetos, como de estas, usando estos minerales, hacer como estas, como unas esculturas que no existen como tal, pero están como capturadas por la cosa que hace la fotografía de aplanar como estas dimensiones. Entonces estas escenas de libros, estas fotografías de libros como comprimidas, y ya no, como que ya deja de ser relevante como la manera en la que se vuelve un montaje tridimensional, pero lo que hace la fotografía es volverlo como, pues sí, como un instante en el que todo eso existió, como que ese montaje existió solamente porque está el espacio y por cómo leemos la información. Como que creo que también hay una forma como muy, como muy internalizada de cómo aprendemos a leer estas imágenes. Entonces, como que creo que sí, es como que, pues como ven, el trabajo que he estado realizando estos últimos años, pues junta como todas estas vertientes. Como que creo que la producción editorial, la forma en la que aprendemos, como el aprendizaje también se vuelve un proceso como mucho más complejo de intercambio entre uno y los objetos, como que es algo que ha estado como dando vueltas en toda mi producción. Y déjame ver si hay alguna otra pregunta. Pero pues nada, de nuevo muchas gracias por conectarse, por seguir un live más en la cuarentena. Pero no sé, como que creo que también justo este proyecto que estoy trabajando ahora de las
de los libros escaneados y cómo aparecían estas imágenes artísticas, como que me da muchas, o algo que quiero hacer es que vuelva al espacio del libro, como que creo que sí es un elemento como muy potente, como que el libro se vuelve un elemento súper potente y como muy estable, no sé, como que también en la cuarentena leer y tener como esta oportunidad de acercarte a los materiales y ver como una forma de entender las publicaciones, no solamente como una, no sé, como este repositorio de información, sino también como espacios donde los procesos empiezan a potencializar. Entonces como que sí, como que creo que los libros son como una gran herramienta y que cada vez más encuentro como una simbiosis o un espacio de creación conjunta, no solamente como editor o como diseñador, sino también como la oportunidad de, incluso como de lector, como de pensar las estructuras del libro y el potencial que tienen como para despertar otro tipo de procesos. Y pues nada, pues muchas gracias a todos y todas por conectarse por acá. También me dio mucho gusto platicar y creo que esto se va a quedar en el perfil de Aura por si quieren revisarlo con más calma. También si tienen alguna pregunta, los pines, los libros, una de las piezas de minerales también están en la plataforma de uso. Como que también si no le han echado ojo, creo que es una muy buena oportunidad para que vean el tipo de producción artística. Y sí, como que me da mucha emoción que cada vez más o se está como volviendo muy común como pensar en la producción artística en objetos, en ediciones múltiples, como producción per se y no como una cosa paralela o menor. Entonces, pues nada, muchas gracias a todas y todos por conectarse y espero platicar con ustedes pronto.